Escuchar a los niños y a las niñas cantarle a Dios. Qué hermoso. Edrey, asegúrate que esto quede bien puesto, no quiero recibir un corrientazo. Sí, un corrientazo. Vamos a hablar en esta mañana del regalo de Dios. Y el regalo de Dios es el que Dios se vino a vivir a tu casa. Dios se vino a vivir a tu casa. Dios se mudó, como dirían los paisas, Dios se trasteó a vivir en tu barrio, en tu cuadra, en tu edificio, en tu apartamento, en tu corazón. Ese es el regalo de Dios. Y ese es el significado de la celebración de la Navidad. Significado que hoy casi totalmente se ha perdido. El significado bíblico de la celebración de esta fiesta de la Navidad. Yo lo que observo en estas fiestas y celebraciones navideñas es que el mundo sí se quedó con la fiesta, el mundo sí se quedó con la celebración, pero echó a la calle, ¿a quién? A Jesús. Al festejado, al celebrado, ¿verdad? Qué cosa tan terrible. El mundo se quedó con la fiesta, con la celebración, pero echó a la calle al celebrado, al festejado, a Emmanuel. El mundo le ha dicho a Jesús: no te queremos más en la fiesta, no te queremos más en nuestra celebración de la Navidad. Ahora queremos ¿a quién? A Papá Noel. Ahora queremos a Papá Noel o a Santa Claus. Entonces se echó a Jesús de la fiesta. Fiesta que se inició como una fiesta para Él, ¿verdad? Para celebrar su nacimiento entre nosotros. Y en lugar de Él se invitó a Papá Noel. Y el mundo goza con Papá Noel, quien ha sustituido a Jesús en la celebración de la Navidad, quien ha tomado el lugar de Jesús. Ya hoy día pocos pesebres se ven. Y tal vez en los adornos navideños que usted tiene en su casa, tiene más Papá Noel y no tiene un pesebre. ¿Cómo le vas a contar la historia de la Navidad a tus hijos desde un Papá Noel? Qué hermoso es que como familia nos sentemos alrededor del pesebre y comencemos a contarles, ¿verdad? Los magos, todo. ¿Qué es realmente la Navidad? La celebración de la encarnación. Dios se hizo humano. Dios se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Él es el festejado, Emmanuel, Dios con nosotros. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, Juan, el autor del Evangelio, nos habla de Emmanuel como el verbo o como la palabra, como algunas traducciones bíblicas así lo dicen, el verbo o la palabra. Otro nombre o tal vez título de Jesús, el verbo, la palabra. Dios se da a conocer al hombre por su palabra. Así Jesús es la palabra, el verbo, por medio del cual Dios se da a conocer. Jesús es el verbo, es la palabra mediante el cual Dios se da a conocer.
Jesús es la palabra que se hace carne y sangre. Jesús es la palabra que se hace ser humano. Uno de nosotros, uno como nosotros. Y esto festejamos y celebramos en la Navidad. Vamos a leer en Juan el capítulo 1, versículos 1 hasta 4. Dice así, Juan capítulo 1, versículo 1 hasta 4. En el principio era el verbo, o la palabra, como dicen algunas traducciones, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca del verbo, acerca de la palabra en estos 4 primeros versículos? Versículo 1 y 2, y les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca del verbo en los versículos 1 y 2? Les escucho, nos escuchamos. Entonces vamos en orden. ¿Qué nos va diciendo Juan allí en el versículo 1? En primer lugar, ¿qué nos dice acerca del verbo? En el principio era. Este verbo existía ya en el principio. Antes de que todo existiera, antes de todo lo creado, ya existía el verbo. Antes de Jesús ser concebido en el vientre de una mujer y nacer María, Él ya existía. Existía desde la eternidad, antes del principio de todas las cosas que existen, ya Él existía. ¿Qué más nos dice Juan acerca del verbo? Existía con Dios, ¿verdad? Existía con Dios. El verbo existía en unión y en compañerismo con el Padre Dios. Desde la eternidad existía en unión y en compañerismo con el Padre Dios. ¿Qué más nos dice Juan? Versículo 1 y 2 acerca del verbo. Y en tercer lugar afirma Juan, y este verbo que existía desde antes de la creación de todas las cosas era Dios. Versículo 3. ¿Qué nos dice Juan acerca de este verbo en el verso 3? Por este verbo todo fue creado por Él. Todo lo que ha existido y todo lo que existe porque este verbo lo creó, lo hizo. Este verbo, esta palabra, es una palabra creadora que crea. La palabra todo lo creó. Y en el verso 4, ¿qué nos dice el apóstol Juan acerca del verbo? En el verbo estaba la vida, la verdadera vida estaba en el verbo. Este verbo es la fuente de vida. La vida salió del verbo. De él procede la vida. ¿Y qué más nos dice Juan ahí en el versículo 4 acerca del verbo? Y esta vida, la vida de él, la vida del verbo, es la luz de todos los hombres. La luz para toda la humanidad. Humanidad que vive en oscuridad. Hombres que viven en oscuridad. Niños que viven en oscuridad. Familias que viven en oscuridad. Barrios, ciudades, naciones que viven en oscuridad. Este verbo es la luz que alumbra a los que viven en oscuridad. Vamos ahora a brincar a los versículos 14 al 18. Capítulo 1, verso 14 al 18.
Leo acá, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este verbo que existía desde el principio, antes que todo hubiese sido creado, y que existía como Dios, habitando con el Padre desde la eternidad en los cielos. Este verbo, nos dice Juan, cambió su residencia. Este verbo se mudó, se trasteó del cielo a la tierra. Versículo 14. Y el verso 14 creo que nos resume lo que es el motivo de celebrar en esta y todas las Navidades. ¿Qué sucedió con el verbo? Según el verso 14. Pero vamos a identificar tres verdades aquí que acontecieron con respecto al verbo. La primera, ¿cuál es? Fue hecho carne. Ese verbo se hizo hombre, se hizo humano. En segundo lugar, ¿qué pasó con este verbo? Habitó entre los hombres. Y en tercer lugar, ¿qué pasó con este verbo? Los hombres vimos su gloria, la gloria de este verbo. ¿Quién dice Juan que es este verbo o esta palabra hecha hombre, según el verso 14 y el verso 18? ¿Quién dice el apóstol Juan que es este verbo? El unigénito Hijo del Padre, Jesucristo Dios. El unigénito Hijo del Padre, Jesucristo Dios, que ahora, dice Juan, está en unión íntima con el Padre, ¿verdad? Cuando dice en el verso 18, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y nos dice Juan, el apóstol Juan, que los hombres vieron la gloria de este Hijo único del Padre. ¿Cómo es la gloria de este Hijo único del Padre? ¿Cómo es la gloria de Jesús? Según el versículo 14 y el verso 18. ¿Cómo es esta gloria? Bien. La gloria de este unigénito Hijo, de este verbo hecho hombre, consiste en que está lleno. Está lleno. ¿Lleno de qué? De gracia y verdad. Esta es la gloria de este verbo hecho humano. Está lleno de gracia y de verdad. Y según el verso 18, ¿qué nos dice acerca de esta gloria? El versículo 18. ¿Qué nos dice el apóstol Juan acerca de esta gloria que los hombres vieron? ¿Ah? Él la ha dado a conocer, que nadie la ha visto. Esta gloria es la misma gloria del Padre, ¿verdad? Esta gloria que vimos, que los hombres vieron en Jesús lleno de gracia y verdad, es la misma gloria del Padre.
El Verbo como Hijo comparte la misma gloria con el Padre. Es decir, el Padre es también un Padre lleno de gracia y de verdad. Y el Hijo, unigénito Hijo que ahora está en el seno del Padre, da a conocer la gloria del Padre. Da a conocer la gloria del Padre. Y dice el apóstol Juan, al Padre nadie le ha visto, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. Es decir, antes de la encarnación, dice el apóstol Juan, a Dios nadie le vio jamás. Antes de la encarnación. La gloria del Padre, como se da a conocer ahora en este Verbo hecho carne, nadie la había visto jamás. Ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni ninguno de los patriarcas, ni ninguno de los profetas en la antigüedad, nadie había conocido la gloria del Padre como se vio en Jesús, el Verbo hecho humano. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, hecho hombre, es la mayor y la máxima revelación de la gloria de Dios. Todo lo anterior fue poco. Todo fue mucho menos gloria revelada que la gloria revelada, o en comparación con la gloria revelada en Jesús, en el Verbo que se hizo hombre. Nunca antes en la historia se había revelado tanta gracia y tanta verdad como la que ahora es revelada en el Verbo hecho carne. Nunca antes se había revelado en tal dimensión la gloria de Dios. De tal manera que los que vivieron y hemos vivido después de Cristo, hemos vivido en un privilegio histórico. Vimos su gloria y vemos su gloria. Y la conocemos hoy por medio de las Escrituras, por medio de su Espíritu que la ha hecho morar en cada uno de nosotros. Y lo increíble de esta mayor revelación de la gloria de Dios es que no es por medio de relámpagos, rayos imposibles de mirar, truenos ensordecedores y aterradores, temblores y terremotos, sino que esta gloria se deja ver desde un pequeñito embrión en el vientre de una sencilla e insignificante jovencita. Esta gloria se deja ver en la vida y en la palabra y en las obras de Jesús de Nazaret. Esta gloria se deja ver en la muerte de cruz, llevando nuestros pecados. Esta gloria se deja ver en la resurrección y en el regreso triunfante de Jesús al cielo para estar con el Padre sentado a su derecha. La gloria de Dios, lleno de gracia y de verdad. Vamos a reflexionar un poco más sobre las tres afirmaciones que encontramos en versículo 14 acerca del Verbo, que describen la Navidad, describen la encarnación. ¿Cuáles son esas tres afirmaciones? A ver, aprendámonos ese texto de memoria, versículo 14. ¿Quién lo puede decir ya de memoria?
A ver, quien ya hagan un ejercicio ahí de memorización, y quien ya lo memorice, levanta su mano y se coloca en pie y lo dice para todos nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, aplausos para ellos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esas tres afirmaciones que describen la Navidad? Se hizo carne. 1, 2, habitó entre los hombres. Y 3, vimos su gloria. Vimos su gloria. Lleno de gracia y de verdad. Hablemos un poco más sobre estas tres verdades que describen la Navidad. En primer lugar, Dios se hizo hombre. La Navidad es encarnación. ¿No la señora encarnación? Navidad es encarnación. El Hijo de Dios se mudó a nuestro vecindario, a nuestro barrio. Dios dejó el cielo por la tierra, cambió de residencia. Dios se volvió nuestro vecino. Dejó el confort, si podemos decir tal cosa, dejó el confort del cielo por los sufrimientos y limitaciones de la tierra. Dios invadió nuestro planeta y lo cambió para siempre. Dios se traspió a nuestro edificio, a nuestra casa, a nuestro corazón, para mostrarnos su gloria. Dios quiso estar cercano a nosotros. Dios se metió a nuestro mundo. Se identificó completamente con nuestra humanidad. Humanidad necesitada, débil y pecadora. Dios llegó a ser uno de nosotros. Dios se metió en nuestro pellejo. Dios se puso nuestros zapatos. Dios descendió de la riqueza a la pobreza. El rey se hizo siervo. El dueño se hizo esclavo. El fuerte se hizo débil. El creador se hizo criatura. El más grande se hizo como el más pequeño. El primero se hizo como el último. Dios no se aferró, como dice el apóstol Pablo en la lectura que leíamos en Filipenses capítulo 2. Dios no se aferró a esa vida de Dios. No se aferró a la manera de vivir de Dios en el cielo. No se aferró, si podemos afirmarlo de esta manera, a los privilegios y derechos propios de ser Dios en los cielos, sino que se despojó. De la forma y manera de vivir de Dios, Señor y Creador de todo el universo, para convertirse en un milimétrico embrión. ¿Hay algo más frágil que eso? ¿Hay un ser más frágil que el milimétrico embrión en la matriz de una jovencita? El fuerte se hizo frágil, vulnerable. ¡Qué maravillosa! ¡Qué extraordinaria es la encarnación! La encarnación es el modelo del verdadero amor, el amor de Dios.
Y Jesús dice, y nos dice a nosotros o a sus seguidores, sus discípulos, así como el Padre me envió a mí. ¿Cuál es la frase que sigue? Yo os envío a vosotros. Así como el Padre me envió a mí, ahora yo os envío a vosotros. Iglesia Koinonia, y a cada uno de nosotros. El Padre nos mostró su amor por medio de la encarnación. Así también ustedes, vayan, muestren el amor del Padre por medio de encarnarse. Y así nosotros todos, cada uno y como iglesia y como familias, somos llamados y somos enviados a encarnarnos. A encarnarnos como hijos de Dios en el mundo de otros. A encarnarnos en las realidades y sufrimientos de otros. A identificarnos y a solidarizarnos con la necesidad y las luchas y dolores de otros. Y nosotros como hijos de Dios ahora nos encarnamos llorando con el que llora y riendo con el que ríe. Estamos aprendiendo que todas nuestras aplicaciones de la palabra de Dios son aplicaciones relacionales. Entonces, ¿cómo vivimos la encarnación en nuestras relaciones familiares? En el trato de los unos con los otros al interior de la familia. ¿Cómo vivimos la encarnación en nuestras relaciones con los otros de la iglesia, de la comunidad? ¿Cómo nos encarnamos a través de nuestras relaciones interpersonales los unos con los otros? ¿O cómo vivimos la encarnación con aquellos que evangelizamos y discipulamos para el reino de Dios? ¿Cómo nos encarnamos? Hay una situación o una realidad de necesidad, de dolor, de pecado, en la cual debes encarnarte para amar al otro con el amor verdadero. Hay alguien luchando con una tentación, con un pecado en su vida, y tú necesitas encarnarte para mostrarle la gloria de Jesús y la gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay alguien enfermo. Hay alguien con angustias económicas y laborales entre nosotros, en tu familia. Hay alguien sufriendo el dolor de una separación conyugal. Hay alguien que no tiene a su familia cerca. Hay alguien que se siente solo o sola. Hay alguien que se siente cansado o agotado entre nosotros. Hay alguien que no sabe cómo superar una mala relación con su esposo o con sus hijos o con sus padres. ¿Cómo podemos encarnar? El llamado de Dios para ti y para nosotros es encarnarnos en la realidad de Dios. Entrar en su mundo y mostrarle la gracia y la verdad de Jesucristo y del Padre, la gloria del unigénito Hijo de Dios, que es la misma gloria del Padre. Pero ¿qué nos está deteniendo para encarnarnos en la realidad del otro? Bien sea del otro en la familia, del otro en la iglesia, o de aquel otro al cual evangelizamos y discipulamos. ¿Qué nos está deteniendo para encarnarnos? ¿A qué nos estamos aferrando que nos impide encarnarnos? ¿De qué no queremos despojarnos que nos impide encarnarnos? Para mostrar la gracia y la verdad de Cristo y del Padre, debes dejar de aferrarte y debes despojarte. ¿De qué? ¿Qué puede ser eso? Ya vimos a Jesús.
No se aferró, sino que se despojó. Pero tú y yo, ¿de qué es necesario que no nos aferremos más? ¿De qué es necesario que nos despojemos para poder encarnarnos en la realidad del otro y mostrar la gracia y la verdad y la gloria del unigénito del Padre y del Padre mismo? Bueno, menciono tres cosas que tal vez encuentro en mi propia vida y en la vida de muchos de ustedes que les impide encarnar. La comodidad. Evitar dolor. Suficiente con los que yo tengo para involucrarme en los dolores de otros. Suficiente el cansancio que yo tengo para involucrarme en el cansancio de otro. Pero también puede ser que nos aferramos a lo que creemos que son nuestros derechos y privilegios. Derechos y privilegios que demandamos y reclamamos, pero que nos obstruyen y nos impiden encarnar. En tercer lugar, encuentro esto también muy común en las familias, en la iglesia, en mi propia vida. Algo a lo que me aferro, algo de lo que no quiero despojarme, el deseo de hacer juicio, el deseo de castigar, el deseo de venganza sobre el que me ha hecho mal o ha causado dolor a los que yo amo. ¿De qué necesitas despojarte? ¿De qué te estás aferrando para que puedas encarnarte? Y mostrar así la gloria del unigénito Hijo del Padre, la gloria misma del Padre, llenos de gracia y de verdad. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda afirmación que describe la Navidad ahí en versículo 14? ¿Cuál es la segunda afirmación? A ver, dice que lo memorizaste. No, esa es la tercera, la segunda. Y habitó entre nosotros. El verbo se hizo carne. 1, 2. Y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. En la encarnación vemos ese deseo del corazón de Dios. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? ¿Qué es lo que Dios más anhela? ¿Qué es lo que Dios más disfruta, desea, quiere? Es el deseo de cercanía. Es el deseo de cercanía. El deseo de intimidad con nosotros. El deseo de cercanía contigo. El deseo de intimidad con nosotros. Ya no más lejos, sino cerca. El deseo de relación, el deseo de vinculación, el deseo de conexión de Dios con nosotros. Por eso Dios se muda a vivir y a habitar con nosotros y en nosotros. Navidad entonces es habitar con el otro. Navidad es habitar con el otro. Es acortar distancias. Es hacerse cercano al otro. Es hacerse íntimo con el otro. Y entonces, vale la pena hacernos esta reflexión. Estamos celebrando la Navidad. ¿Qué tan cercano eres a los otros? ¿Qué tan cercana eres a los otros? A tu familia, a los hermanos y hermanas de la comunidad, a aquellos que estás evangelizando o discipulando. ¿Qué tan cercano eres? ¿Qué tan íntimo eres? ¿Es tu relación con el otro una relación de corazón a corazón? ¿Con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos? ¿O es una relación superficial, formal, fría, distante, con máscaras? ¿O es una relación sin transparente, vulnerable?
¿Quién es esa persona? Y te invito a pensar en un nombre o en una familia, un individuo o una familia. ¿Quién es esa persona a quien tú te muestras amigo o amiga? ¿O es necesario que comiences a mostrarte amigo o amiga? ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa familia a quien te muestras cercano? ¿O es necesario que te muestres cercano e íntimo? ¿A quién has visitado? ¿A quién has invitado a tu casa? ¿A quién llamas? ¿Por quiénes oras? ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién abres tu corazón? ¿Quién te abre su corazón a ti? Navidad es cercanía. ¿Experimentas a Dios cercano a ti o lo experimentas lejano a ti? La Navidad nos recuerda que Dios es cercano a ti. Dios es cercano a ti. Y Dios está tan cercano a ti que vive en ti. Vive en ti. Pero te dispones tú para escucharlo. Te dispones tú para dejarte amar por Él. Como nos pasa, vivimos tan ocupados y tan afanados en tantas cosas que no podemos percibir su cercanía y recibir su amor. Aprendíamos en estos días cómo tal vez nuestro mayor pecado, óigalo bien, tu mayor pecado, mi mayor pecado, nuestro mayor pecado es nuestra resistencia a dejarnos amar por nuestro Padre. Tan ocupados en hacer tantas cosas para Él que no nos dejamos amar por Él. En tercer lugar, ¿cuál es la tercera frase que describe la Navidad en Juan 1:14? Y vimos su gloria. Y esta gloria la define el apóstol Juan como una gloria llena de gracia y de verdad. Cuando el apóstol Juan dice allí verdad, se refiere al evangelio, gracia y verdad. En Jesús, como dice aquí el apóstol Juan, el verbo dice, habitó la plenitud de la gloria de Dios. Él manifestó la plenitud de la gloria de Dios. Fijen su atención nuevamente en Juan 16 y 17. Juan 16, 1, 16 y 17. ¿Qué dice el apóstol Juan sobre esa plenitud presente en Jesús? ¿Qué dice el apóstol Juan sobre esa plenitud presente en Jesús? Muy bien. Que de esa plenitud que habita en Él, ¿qué pasa? Todos nosotros, ¿qué hacemos? Tomamos de esa plenitud. ¡Wow! Todos nosotros tomamos de esa plenitud. Bebemos de esa plenitud. ¿Y qué tomamos? O bebemos o recibimos todo de esa plenitud que habita en Él. ¿Qué? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es como ustedes ven una pila de cosas donde hay unas amontonadas sobre otras, unas amontonadas y se amontonan unas sobre otras. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo. El favor de Dios para con nosotros está en Jesús, el verbo hecho humano. El favor de Dios nos vino con Jesús. El favor de Dios nos fue dado en Jesús. Dios está ahora a nuestro favor.
no más en contra nuestra, por medio de Jesucristo. No estamos ya más bajo maldición, sino bajo el favor de Dios. En Jesucristo. El favor de Dios para los que merecen y merecemos juicio y castigo está con nosotros. El favor de Dios para los que merecemos juicio y castigo está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El favor de Dios es con nosotros. Y de su plenitud tomamos o recibimos gracia sobre gracia, favor más favor, amor más amor. De tal manera que cuando ya se ha desvanecido una manifestación de ese favor inmerecido de Dios en Cristo, ya viene y ha venido otra manifestación del favor de Dios para con nosotros en Cristo. Y el apóstol Juan nos habla aquí de un suministro incesante e inagotable de gracia y de favor de Dios para nosotros. El Verbo hecho carne es un depósito y suministro de gracia y favor sin límite. Un flujo ilimitado de gracia y favor de Dios sobre nosotros. Para nosotros que hemos confiado nuestra vida a Jesús y hemos confiado en Jesús, nuestra historia de vida no es la historia de juicio y castigo, sino una historia de manifestación de gracia y del favor de Dios, momento tras momento. El favor inmerecido de Dios para con nosotros, una y otra vez, día tras día, semana tras semana, año tras año. Esa es nuestra historia. Vivimos bajo el favor de Dios. Qué maravilla, qué extraordinario. Tanta gracia, tanta gracia. Pero la realidad es que en algunos momentos de nuestra vida, de mi vida, y estoy seguro que de la de ustedes también, no hemos tomado de la plenitud de Cristo esa gracia sobre gracia. No hemos tomado de la plenitud de Cristo. No la hemos tomado, no la perdemos, no la hemos tomado. Teniendo el favor de Dios con nosotros, no tomamos ese favor de Dios para con nosotros. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Miren lo que nos dice allí el capítulo 1, el versículo 17. Versículo 17. ¿Qué nos vino por medio de Moisés? ¿Qué nos vino por medio de Moisés? La ley. Luego dice, pero, hay un pero, por medio de Cristo, ¿qué nos vino? La gracia. Pero algunos de nosotros, en momentos de nuestra vida, o casi toda la vida cristiana que hemos vivido, todavía la seguimos viviendo bajo la ley y no bajo la gracia. Según la ley, tú recibes el favor de Dios por causa de tu obediencia. Según la ley, tú recibes el favor de Dios por causa de tu obediencia a esa ley. Normas, preceptos, reglamentos, reglas.
Pero ¿cuál fue la función de la ley? ¿Y qué es lo que hace la ley? La ley revela mi pecaminosidad. Y no solamente la revela, sino que la provoca. Ustedes que son padres o que han criado niños o que conocen niños saben que es así. Cuando usted pone normas, ¿qué pasa con los niños? Buscan la manera de violarlas. La ley revela nuestra pecaminosidad y aún la provoca. Pero no solamente eso, más complicado aún es que entonces la ley nos acusa y la ley nos condena. De tal manera que si tú y yo en algún momento de nuestro caminar con Dios optamos por vivir bajo la ley, cuando hemos sido llamados a vivir bajo la gracia, optamos en vivir bajo la ley, es decir, cambiamos los términos de la relación. Dios quiere vivir y que vivamos con Él en una nueva relación de gracia, pero nosotros queremos vivir, cambiar los términos de esa relación a una relación de ley y no a una relación de gracia. Miren lo que hacemos, nosotros nos alejamos de la gracia. No es que perdemos la gracia, nosotros nos alejamos de la gracia. Queremos vivir en otros términos la relación con el Padre y con su Hijo. Entonces optamos en vivir por la ley, y al optar por vivir por la ley, no vivimos entonces bajo el favor de Dios. Optamos en vivir por los méritos de nuestra obediencia. Y cuando optamos vivir por los méritos de nuestra obediencia, no vivimos bajo el favor de Dios. Dios no nos ama porque le obedecemos. Aprendamos. Dios no nos ama porque le obedecemos. El favor de Dios no está sobre nosotros porque le obedecemos. Es todo lo contrario. La verdad es esta: le obedecemos a Él porque Él nos ama. Le obedecemos a Él porque Él nos ama. ¿Por qué le obedecemos a Él? Le obedecemos a Él porque su favor está sobre nosotros. La Escritura dice que la ley, a causa de nuestra pecaminosidad humana, fue inútil, fue insuficiente, fue incapaz, fue imperfecta, para que los hombres llegásemos a gozar del favor de Dios. Por eso vino Jesucristo. Porque la ley fue inútil, incapaz, insuficiente, imperfecta. Pero como digo, muchos de nosotros todavía, de alguna manera u otra, o en momentos de nuestra vida, insistimos en nosotros poner los términos de nuestra relación con Dios bajo la ley y no bajo la gracia. Ahora, si nosotros tomamos de esa gracia, como nos dice el apóstol Juan, y tomamos gracia sobre gracia, entonces, ¿cuál es la implicación que eso tiene en las relaciones interpersonales? ¿Cuál es la implicación? Muy bien, entonces nosotros vamos a dar gracia. De la gracia que tomamos, y tomamos gracia sobre gracia, entonces ahora yo doy gracia. Pero la gracia se da ¿a quién se da la gracia? A quien no la merece. ¿A quién se da la gracia? Al que merece ¿qué? Juicio y castigo. Yo te pregunto, ¿en algunos momentos tu esposo no merece juicio y castigo? ¿En algún momento un hermano de la iglesia no ha merecido juicio y castigo porque te ha hecho mal y te ha causado el dolor? ¿En algún momento tus pastores no merecemos juicio y castigo porque te hemos hecho mal y te hemos causado dolor?
Si tomamos gracia sobre gracia, vamos a comunicar gracia y no juicio. Queremos todavía relacionarnos unos a otros a partir de la ley, bajo la ley. Y muchas veces con el pretexto de hacer justicia. ¿Qué es vivir bajo la gracia en las relaciones interpersonales? Arnie, yo te hago bien, aunque me hagas mal y me causes. Yo te bendigo, aunque me maldigas. Vencer el mal con el bien. Miren, yo me he dado cuenta que en mi propia vida, cómo yo he crecido en hacerle bien a las personas. Pero también me he dado cuenta cómo poco he crecido en reaccionar, en responder, haciéndole el bien al que me hace mal. Ahora, ¿qué gracia es esa? De que yo le hago bien a Ismael cuando Ismael es un encanto conmigo. ¿Cuál gracia es esa? Dice Jesús, aún los paganos hacen eso. Aún los paganos hacen eso. ¿Recuerdan a Jesús en el Sermón de la Montaña, Mateo capítulo 5? Oísteis que fue dicho la ley, ojo por ojo, diente por diente. Oísteis que fue dicho, aborrece a tu enemigo, pero yo, gracias. Nosotros no estamos llamados a castigar al que nos hace mal, a castigar al que nos causa mal. ¿A qué hemos ido? A tomar gracia y a dar. Y así mostramos ¿qué? La gloria de Jesucristo y la gloria del Padre. Que vivamos esta Navidad tomando gracia y más gracia. Que vivamos esta Navidad disfrutando de la cercanía de Dios. Que vivamos esta Navidad en relación con otros, familia, hermanos y aquellos a los que evangelizo y discipulo, encarnándome y mostrando la gloria de Jesús. Y especialmente que vivamos esta Navidad y que terminemos este año, comencemos un nuevo año, mostrando gracia a los que me han causado mal, le han causado dolor a mí y a los que aman. Amén. Amén. Vamos. Señores, es tremendo ponernos delante de esta realidad de la encarnación. Cosa tan extraordinaria, Señor, cosa tan maravillosa. Oh Dios, yo te pido espíritu de sabiduría y de revelación para crecer en el conocer esta gloria tuya que vino por medio del verbo de tu carne. Señor, nosotros por tu palabra hoy creemos y confesamos que somos una comunidad bajo el favor de Dios. Bajo el favor de Dios. El favor de Dios está con nosotros. Y somos una comunidad que tomaremos de tu plenitud gracia sobre gracia.
para vivirla en mi relación con mi esposa, para vivirla en mi relación con los demás hermanos, para vivirla con aquellos que necesitan ser evangelizados y discipulados, y particularmente para vivirla con aquellos que me han hecho daño y causado dolor y aún me harán daño en este 2013 y me causarán. Señor, que la plenitud tuya, que esa gracia tuya de la cual tomamos, nos equipe para responder, para reaccionar al mal que nos hacen con bendición, con favor, con servicio. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos vivir la Navidad. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre, y te damos gracias. Amén. Amén.